buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. ¿Sí? La voy a dejar con la doctora Magali Cárdenas. Muchas gracias por su asistencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a conversar acerca de la nueva variante Omicron, que bueno, ya se encuentra en el Perú. Esta charla es básicamente para resaltar algunos puntos importantes sobre esta nueva variante y recordar las medidas preventivas que ya conocemos. Esta charla es muy puntual. Si tienen alguna pregunta, podrían hacerla al final, o de lo contrario me podrían ir interrumpiendo conforme avanza la charla. A ver. Empezamos. Básicamente la charla, como les comenté, es muy puntual y es para ver algunas características de esta nueva variante y por qué existen las variantes, ¿no? Entonces, es importante saber cómo se transmite el virus. Si sabemos cómo se transmite el virus, sabemos por qué se están dando todas las medidas preventivas que ya tenemos instauradas, no solamente brindadas por diferentes autoridades sanitarias como el MINSA, instauradas no solamente en algunos lugares públicos, sino también en el centro de trabajo. Entonces, es importante saber que el mecanismo de transmisión del virus, del COVID-19, es mediante 3 formas. Una es por contacto cercano de una persona infectada con otra, estableciendo un tiempo de contacto. Este contacto personal y cercano, independientemente del uso de mascarilla o no, si estamos cerca a menos de 1 metro, por lo menos 15 minutos con otra persona que ha estado infectada con COVID-19, podemos tener la enfermedad, ¿no? Nos puede contagiar. Entonces, por eso es importante mantener la distancia de más de 1.5 metros entre persona y persona durante la pandemia. A través de personas infectadas al toser o estornudar, ya sea personas sintomáticas o asintomáticas, cuando yo hablo, me río, de repente, no sé, pues comparto con alguien y estoy cantando, genero aerosoles, que quiere decir diferentes partículas que se van a quedar suspendidas por un tiempo en el aire, y estas pueden tener partículas del virus, ¿no? Estas gotículas tienen partículas del virus y esta puede ingresar a través de las mucosas, ya sea ojos, nariz, boca, y puedo contagiarme, ¿no? Estas secreciones respiratorias, este aerosol, se queda suspendido en ambientes no ventilados. Entonces, una de las recomendaciones que nos dictamina el Ministerio de Salud es que los ambientes sean ventilados. Hay que tener una ventana abierta o una puerta abierta. Si es que no tenemos una ventilación mecánica, la ventilación natural siempre es la ideal, ¿no? Al tocar objetos o superficies contaminadas y posteriormente, o ahí nomás, tocarse los ojos, la nariz y la boca. Esta última es la forma de contagio menos frecuente, accidental, pero es a la que más le hemos dado punche, por decirlo de alguna forma, al inicio de la pandemia, ¿no? Desinfectándonos los zapatos, desinfectando todo lo que tocamos, las manos constantemente, etcétera. Recordemos que la forma más común de transmisión del virus es por contacto directo y a través de aerosoles. ¿Qué son las variantes? ¿Por qué un virus genera mutaciones? ¿Por qué tenemos tantas variantes a lo largo de la pandemia? Por la misma naturaleza del virus, para poder sobrevivir en el medio, genera mutaciones. Cada variante genera diferentes tipos de mutaciones alrededor de su capa externa. El núcleo, la esencia del virus sigue siendo la misma, pero alrededor de la capa podemos encontrar diferentes alteraciones que se llaman mutaciones, lo que comúnmente se denomina variante. Entonces, si por ejemplo yo soy el virus del COVID, una variante sería yo con lentes, yo con chalina, yo con un gorrito, pero sigo teniendo la misma esencia.
este virus, ¿dónde va a generar estas mutaciones? En las diferentes personas. Entonces, como vemos en el dibujo de la parte superior derecha, en las diferentes personas, ¿por qué? Porque cuando ingresa el virus, nosotros activamos nuestra inmunidad y tratamos de eliminarlo de nuestro organismo. Y esta defensa o esta lucha interna que se genera que el virus se vuelva más fuerte o que genere mutaciones para que cuando ingrese a otro organismo no sea reconocido como tal, ¿no? En la definición mundial, la OMS nos da 3 definiciones de variantes de preocupación, interés y de alta consecuencia. Actualmente no tenemos ninguna variante de alta consecuencia, gracias a Dios. Solo tenemos variantes de preocupación e interés. Preocupación es cuando hay alguna mutación muy, muy sencilla, pero vemos que la transmisión es igual, las consecuencias son las mismas, etcétera, ¿no? Y las variantes de interés son las que generan mayor transmisión del virus y que para la salud pública necesitamos cambiar o reforzar alguna medida restrictiva, ¿no? Entonces, vemos que esta variante Omicron es muy contagiosa, es doblemente más contagiosa que las variantes anteriores que hemos tenido o se han identificado, y es una variante de interés. ¿Las personas vacunadas pueden transmitir la enfermedad? Sí, nos podemos contagiar y podemos también transmitir la enfermedad o el virus a otras personas, ¿no? Y se ha visto que, si bien es cierto, las vacunas disminuyen la eficacia de poder contrarrestar el virus, estas siguen funcionando, ¿no? Y lo que previenen es que yo tenga un COVID moderado severo, que tenga una estancia hospitalaria prolongada, que termine con un respirador mecánico, etcétera. Entonces, importante saber que la variante Omicron ha desarrollado un aumento de número de casos en muchos países, en Europa, en Estados Unidos también están ahorita en una ola importante de personas que están siendo diagnosticadas por COVID con esta variante, ¿no? Entonces, no quiere decir que sea severa, que hayan consecuencias como que a grandes masas, pero sí genera mayor número de casos sintomáticos y mayor número de contagios, ¿no? Esta variante ha sido reportada en noviembre de este año y los síntomas que comúnmente se han venido identificando son como una gripe muy fuerte, con bastante cansancio, bastante fatiga, mucho malestar general, dolor intenso de cabeza, puede haber fiebre. Otro síntoma característico que se ha incrementado se han identificado son las náuseas y una tos muy, muy incipiente, como una carraspera, un picor, una molestia en la garganta. Esos son los síntomas que se han identificado con esta variante. Esta variante también se ha visto que hace un salto a la inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que genera reinfecciones a comparación de las variantes anteriores. Entonces, si a mí me dio COVID de repente a inicios de año, en enero, posiblemente ahora con esta variante también pueda tener esta enfermedad, ¿no? Este cuadro de acá o este gráfico de acá que está en la diapositiva básicamente es para explicar cómo se han venido estudiando esta variante en relación a los síntomas que se han presentado. Primero tenemos una persona que se ha infectada en el día 1 o el día 0, mejor dicho, y se ha visto que los síntomas aparecen muy temprano, a comparación de meses antes, cuando no había disponibilidad de la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que la vacuna funciona. ¿Por qué? Porque cuando el virus ingresa, se activa nuestra respuesta inmunológica. Lo que pasaba en la pandemia, en meses antes de la vacuna, yo me infectaba, el virus se replicaba en mi organismo, y luego venían los síntomas. Ahora se ha visto que con esta nueva variante y con las personas vacunadas, la historia natural de la enfermedad se está dando de otra manera. Ingresa el virus, mi organismo lo reconoce, genera una respuesta inmunológica y luego se genera inmediatamente, mejor dicho, los síntomas.
después se va viendo que el virus se va multiplicando y se va replicando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me tomo una prueba de repente molecular o de antígenos en el día 1, en donde empiezo los síntomas, es muy probable que como no se ha replicado a cantidades industriales, por decirlo de alguna forma, no salga positiva la prueba y yo sigo con síntomas. Entonces, esto es lo que se ha visto cuando una persona presenta COVID y tenemos el tema de la inmunidad a través de la vacuna, ¿no? Entonces, básicamente, lo que muestra la figura, ¿no? La persona se infecta, posterior a 3 días, aprox, después de la infección de la persona, inician los síntomas. Entonces, en este día, si yo tomo una prueba, posiblemente salga negativa. Entonces, esto justifica por qué yo tengo que esperar aprox unos 3 días de iniciados los síntomas para que pueda yo tomarme una prueba, para que esta prueba sea muy fidedigna, ¿no? Mucho más fidedigna y no hayan falsos negativos. Claro. ¿Cuál es la efectividad frente a la variante? O sea, la vacuna es efectiva frente a la variante. Según el Instituto Nacional de Salud, menciona que esta efectividad es incierta. Sin embargo, se ha visto que hay estudios que demuestran que las vacunas ARN mensajeras, que son la Pfizer y la AstraZeneca, presentan buenos indicadores de efectividad frente a esta variante. Por eso se decidió, y Minsa ha tomado la decisión de adelantar el proceso de la dosis refuerzo de la vacuna. Recordemos que en el Perú tenemos diferentes tipos de vacunas, como por ejemplo la Pfizer, la AstraZeneca ha existido en algunas regiones, por ejemplo creo que Junín y Ancash, y tenemos la Sinopharm. El personal de salud, el personal de primera línea y la mayor cantidad de personas en rangos etarios menores de 30 años se han vacunado con esta vacuna que es la Sinopharm. Por lo tanto, sí es recomendable tener esta dosis de refuerzo. En un inicio dijeron que sea 5 meses, ahora la han adelantado a 3 meses posterior de mi segunda dosis. ¿En base a qué? En base a unos estudios del Centro de de Manejo de Enfermedades Europeas que salió el 7 de diciembre, en donde demuestra que no hay riesgo adelantando una vacuna y también demuestra que se pueden combinar estas vacunas. La vacuna Sinopharm actúa de otra forma a una vacuna Pfizer o AstraZeneca, que son ARN mensajeros. ¿Qué quiere decir? La vacuna Sinopharm, que muchos hemos tenido la vacuna Sinopharm, es a través de partículas de virus muerto, ¿no? Eso lo reconoce nuestro organismo y genera la inmunidad. En cambio, las Pfizer y la AstraZeneca son a través de AR mensajeros. O sea, es el virus atenuado que no genera enfermedad, pero sí genera que nosotros tengamos una respuesta inmunológica y lo podamos reconocer. Por lo tanto, la mejor medida preventiva actualmente es la vacuna. Tenemos que vacunarnos nuestra tercera dosis, la dosis de refuerzo sí. También existe la normativa aplicable a todo el sector laboral, que nosotros como personas trabajadoras tenemos que tener la primera, la segunda y la dosis de refuerzo cuando nos corresponda. Por lo tanto, si ya han pasado 3 meses de mi segunda dosis, ya me corresponde aplicarme la tercera, ¿no? Entonces sí es importante. El resto de medidas preventivas, las mismas, ¿no? El uso de mascarilla, doble mascarilla o una KN95, el distanciamiento físico 1.5 metros, ya hemos explicado por qué, por el tema de los aerosoles, el tema de evitar el contacto cercano y directo con alguna persona que puede estar infectada y no lo sabemos, y evitar estar en lugares no ventilados, ¿no? En estas fiestas sí es importante mantener nuestra burbuja social lo más restrictiva posible, ¿no? Para evitar cualquier posible contagio.
Entonces, para finalizar, las recomendaciones para estas fiestas de fin de año, hay que evitar reuniones con personas con las cuales no convivimos, las cuales no forman parte de nuestra burbuja social. Hay que tratar de que las personas que comparten con nosotros durante estas fiestas de fin de año tengan sus dosis de vacuna, si es que ya le corresponde su dosis de refuerzo también, acudir a esta celebración con nuestra mascarilla, nos la retiramos solamente al momento de ingerir alimentos, pero si podemos utilizarla durante todo el compartir, mucho mejor, que esta sea una mascarilla de tela más quirúrgica o de lo contrario una KN95. A tener los ambientes ventilados, ya está cambiando el clima, así que sí es importante abrir las ventanas, abrir las puertas para evitar esta presencia de aerosoles en el ambiente. Si yo voy a una reunión y veo que hay bastante gente, no respetamos el distanciamiento, no utilizan mascarilla, es mejor no participar de esta reunión, cuidarnos a nosotros para evitar que podamos contagiar a otro ser querido que de repente es vulnerable, ¿no? Entonces recordemos no bajar la guardia frente a COVID-19, especialmente en estas fiestas, y continuar cuidándonos para así cuidar a nuestra familia. No sé si tienen alguna consulta. Doctora, una consulta. Justo estaba revisando las noticias y dicen que esta nueva variante pues es más contagiosa y que tiene efectos, bueno, más inmediatos en los niños. No sé qué tanto sea cierta esta información, ¿no? Sí, es más contagiosa. Si bien es cierto, los niños no forman parte del grupo vulnerable establecido por las autoridades sanitarias, pueden ser el vínculo de contagio, ¿no? Así como los niños cuando ingresan al jardín, al pre-kinder, empiezan con todos los síntomas de la varicela y otros virus más, igual pueden tener mayor cantidad o sea, ser el vínculo de transmisión del virus. ¿Generan síntomas? Sí, hasta ahora, por lo pronto, gracias a Dios, los síntomas no son severos, pero sí es muy sintomático como una gripe fuerte, ¿no? Con catarro, con fiebre alta. Entonces sí hay que tener bastante cuidado y precaución y monitorizar los síntomas de los niños, ¿no? Y ante cualquier signo de alarma, como dificultad para respirar, por ejemplo, o que la fiebre sea más de 40, sí hay que llevarlo a una consulta de emergencia con su pediatra. Uh-huh. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si tienen alguna pregunta, las personas que están conectadas. Doctora, otra pregunta. Respecto al tema de la tercera dosis, ¿siempre tiene que ser con la misma tipo de vacuna, el mismo laboratorio o, digamos... No, no necesariamente. Ajá. También este estudio que respalda que esta tercera dosis se haya adelantado unos meses, también respalda que o se ha visto buenos resultados con diferentes tipos de vacuna, ¿no? Así como la Sinopharm. Si yo me vacuné con la Sinopharm, me corresponde que la tercera dosis sea la Pfizer, ¿no? Esta tercera dosis o dosis de refuerzo solamente son con esas dos marcas, ¿no? Pfizer y AstraZeneca. Okay. No habiendo ningún problema con esta combinación, ¿no? Okay. ¿Cómo están a los participantes? No sé si tienen alguna consulta a la doctora. Igual vamos a seguramente volver a dar esta charla. En caso tuvieran alguna consulta, igual se las vamos a trasladar hasta la doctora. Si ustedes tienen, nos pueden escribir por WhatsApp, chat también está habilitado.
Tenemos aquí el chat, ¿no? Voy a volver a pasar acá el chat, digamos, el registro de asistencia por este medio, a través del chat. Ahí también pudieran ustedes registrar sus consultas, ¿no? Registrar su asistencia y también la consulta que tuvieran para trasladarla a la doctora, ¿no? Otra información importante que nos transmite el Ministerio de Salud es que si, por ejemplo, yo tuve COVID, tenía que esperar 3 meses para vacunarme, o sea, 90 días. Pero ahora lo que están estipulando es que si el caso fue leve, así, sin síntomas o tuvo un aislamiento domiciliario, podría vacunarse luego de 5 días del alta epidemiológica. Doctora, disculpe, no la copié en esa última parte, no sé si podría repetir. Sí, en caso de las personas que han tenido COVID leve, antes el Ministerio de Salud mencionaba que para poder vacunarse o continuar con el periodo de el proceso de vacunación, su segunda dosis, tenía que esperar 90 días, 3 meses. Entonces, algunos trabajadores se quedaban solo con una vacuna o no podían vacunarse, ¿no? Porque recientemente habían tenido COVID. Ahora, si el caso es leve, el Ministerio de Salud indica que puede vacunarse luego de 15 días del alta epidemiológica. Okay. Ya no tiene que esperar los 90 días como estaba estipulado anteriormente. Okay. A ver. Muchas gracias, doctora. Quiero aprovechar también el espacio para poder presentar a nuestro equipo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Está con nosotros Uber Arequipa y Rodrigo Rojas, que ya forman parte del equipo de SOMA. No sé, Uber, ¿tienes algunas palabras para poder complementar? Sí, buenas tardes. Doctora, una consulta. Con respecto a la alta epidemiológica, nos brindaría usted en el caso de los trabajadores, ¿cierto? Sí, en el caso de los trabajadores que cuenten con un COVID leve, es brindada por parte del área de salud ocupacional de la empresa. En caso que el trabajador o el paciente ha tenido un COVID moderado severo y ha tenido una hospitalización, tiene que ser brindado por el médico tratante. El alta epidemiológica la brinda el médico tratante. Okay. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional. No, ninguna. Claro. Gracias, doctora. Más bien, si ya no tenemos ninguna pregunta, ya saben que tienen ahí en el chat el link donde puede registrar su asistencia y también la consulta, si tuvieran alguna recomendación para próximas charlas, ¿no? Estamos retomando la charla los días miércoles, de 2 a 3, y bueno, estaremos avisando a través del WhatsApp, los correos, ¿no? Y en caso que no han podido asistir, vamos a repetir la charla. Creo que este tema es importante, ¿no? Y deberíamos divulgarlo a la mayor cantidad de personas, ¿no? De la organización. Otra, muchísimas gracias más bien por su charla. Estamos en comunicación para coordinar futuros temas, ¿no? Relacionados al tema de COVID o de salud ocupacional. Listo, muchísimas gracias a todos por su atención, por su participación y que tengan felices fiestas. Feliz año. Gracias, doctora. Feliz año. Feliz año a todos.